Barcelona. Hemos asistido a la Santa Misa en la iglesia de San Juan, cantada por el grupo del Centro Aragonés de Hospitalet, presidida por el excelentísimo y reverendísimo señor obispo de Tarazona, don Vicente Rebollo Mozo. Presidió el acto el ilustrísimo señor alcalde del Ayuntamiento de Calatayud, don José Manuel Aranda Lasa, y el señor presidente de la Federación de Comunidades Aragoneses, nuestro estimado don José Antonio Lázaro Romero. Se siguen situando los componentes de la Casa de Aragón de Cerdañola del Vallès de Barcelona, la elegancia de ellas y la elegancia de ellos. Con ese traje baturro tan característico y que tanto nos sitúa en el mundo de la jota. Y tradiciones seculares de la tierra ha hecho enriquecer esta parcela folclórica con gran número de estilos y bellas jornadas de gran fuerza y riqueza melódica, lo que permite al aragonés cultivar ampliamente esta faceta musical. Las rondallas de la jota aragonesa se dice: la rondalla aragonesa constituye el verdadero altar de nuestra jota. Ella sola sabe expresar con su rasgueo vibrante lo bravo, lo noble y lo sentimental de nuestro pueblo, Aragón. A diferencia de la jota bailada y cantada, la rondalla puede subsistir por sí sola, pues aquellas otras precisan de la citada rondalla para manifestarse. Y una curiosidad: las barberías de los pueblos contribuyeron extraordinariamente a hacer de escuelas de rondallistas. Era raro el barbero que no supiera taller la guitarra o la bandurria, lo que uno se entera, ¿verdad? A continuación, sin más preámbulos, la Casa de Aragón de Cerdañola del Vallès, Barcelona, nos interpretará el bolero de Aragón, canto Días de Albahaca y el paloteao de Linares de Broto. Señoras y señores, seguimos disfrutando de la jota.
Finaco. Muchísimas gracias a la Casa de Aragón de Cerdañola del Valle.